Manuel Sainz y vengo a hablarles un poco de la historia de los motores y los generadores a través de la historia y de cómo hemos llegado al punto en el que estamos de tener automóviles eléctricos. No fue hasta los años de 1860 cuando empezó a existir lo de la revolución industrial y que empezó a cambiar la vida de muchas personas, cuando se empiezan a crear estos artefactos. En estos años se creó y se patentó el motor de combustión interna, el que era similar a un motor de vapor que en esos tiempos era muy usado en los trenes, en los barcos, muchos, en muchas máquinas que eran en ese tiempo pues lo que se usaba para la industria. Uno de los principales protagonistas de la creación de los motores fue Nikola Sotto, que en 1866 crea un motor de combustión interna a 4 tiempos, lo patenta y lo empieza a vender por algunas partes de Europa y del mundo. Después de todo esto, el motor de combustión interna, el mismo Nikola Sotto crea un motor a gas, el cual lo empezó a vender y lo empezó a comercializar. Después de crear patentes, de crear motores, todo se fueron perfeccionando estas patentes, se fueron haciendo mejoras, se fueron creando más cosas nuevas. No fue sino hasta 1879 cuando se empieza a comercializar este producto, ya que lo que conocemos ahorita como Mercedes-Benz se empieza a vender y a crear automóviles ya como un producto de alto valor. Vendiendo un producto de alto valor me refiero a que solo gente con las posibilidades económicas pueda comprarlo. Antes del siglo XX también se crea el motor a diésel, que como todos lo conocemos ahorita es uno de los que ya no son tan usados, pero es usado para otro tipo de trabajos. No es muy visto en las ciudades, pero para el campo es algo muy usado, ya sea para los tractores, ya sea para los trailers o para las... No fue hasta 1905, ya en el siglo XX, cuando se empiezan a utilizar las baterías eléctricas. Bueno, estas eran usadas principalmente para dar luz, para que los autos tuvieran un sistema de alumbrado y evitar accidentes. En el paso de los años la electricidad se fue metiendo más y más en el mundo de los automóviles. Ya había baterías eléctricas que eran recargables y todo ese tipo de cosas. En 1914 se crea el primer arrancado eléctrico en un automóvil, el cual fue de gran ayuda. En los años que, como todos conocemos, cuando empezó la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de los automóviles, de los motores, de los generadores, tuvo unos grandes avances, ya que era lo que principalmente se usaba para transporte, para la logística en ese tiempo. En 1925 se crea lo que ahorita es de lo que más se usan en la vida cotidiana, ya que el motor de gasolina se crea con una inyección de combustible directa, lo cual mejora el funcionamiento de este motor en una gran medida. En el transcurso como todos conocemos, que nos marca la historia, en el transcurso de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, se, se crean grandes avances en este sector de los motores y de los generadores, principalmente en los aviones, ya que se empiezan a ver que los motores de hélices, se crean motores diferentes para el rendimiento de los aviones, de las avionetas, para que tengan más potencia y todo eso. Y en este tiempo también se crean marcas que ahorita son reconocidas mundialmente como Ferrari, como Alfa Romeo, como todas esas marcas europeas que ahorita son marcas muy reconocidas y muy... Gracias a todos estos avances se crean los motores V12, los motores V8. Jeep se crea también en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y ya después de todo este conflicto que pasó, el conflicto bélico que hubo, se empiezan a crear marcas reconocidas que ahorita pues todos las usamos, como Chevrolet, como Ford. Y con el paso del tiempo se empiezan a hacer más grandes y empiezan
a comercializar y a globalizar todos sus productos. Y sin dejar de lado también que en el mismo tiempo que el motor de combustión interna, los motores de gasolina, los motores de diésel se estaban perfeccionando y los autos se estaban creando y se estaba globalizando esta industria, también los motores eléctricos o los autos eléctricos ya en ese tiempo se estaban perfeccionando, ya que como lo dije anteriormente, las pilas eléctricas, todo eso se estaba usando ya. Y no fue hasta la actualidad cuando llegó Tesla y empezó a comercializar este producto, empezó a comercializar los autos eléctricos, que como ya conocemos, cada vez se hacen notar más y cada vez están siendo mucho más demandados por el mercado. Y aunque las marcas que conocemos como Chevrolet, Ford, tiempo antes intentaron crear lo mismo, pero no fue hasta que el señor Elon Musk llegó y perfeccionó todo esto. Y entre 1830 y 1832 el señor Michael Faraday crea el primer generador eléctrico, el cual se fue perfeccionando a lo largo de los años, hasta que, a pesar de que los generadores fue un gran invento y un gran avance para los automóviles, este se dejó de emplear, ya que se inventa el alternador y este reemplaza el generador para mejorar la eficacia y la eficiencia de los automóviles. Hola, mi nombre es Luis Enríquez y soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y una vez sabiendo la historia de los generadores y los motores, hoy toca ver su funcionamiento. Para hacerlo vamos a utilizar múltiples simuladores al igual que fotos e intentaré hacerlo de la manera más simple posible. Espero que te parezca educativo y atractivo. Continuando con la introducción, hoy veremos cómo funciona un generador y un motor. Pero primero, ¿qué tienen en común estos dos artefactos? Que a simple vista no parecen nada similares, pero dentro tienen muchas similitudes. En este caso vamos a primero ver cómo es que está compuesto un motor. En este caso tenemos el eje, una bobina, una carcasa, un rotor, un ventilador y un extractor. Pero para poder entender de mejor manera qué es cada uno de estos fundamentos, iniciaremos explicando el fundamento del magnetismo a través de un simulador web. El imán, como todos lo conocemos, puede ser de diferentes maneras. Puede ser como en este caso, es un imán que se le llama permanente. Este tipo de imanes siempre tendrán el sur y el norte definidos. Y como vemos, al moverlo, la brújula se atrae por el norte de este. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pasamos electricidad a través de un cable? En este caso también obtenemos un campo magnético, como lo podemos ver en el electroimán. En este caso, el campo electromagnético variará, depende de cómo suministremos electricidad. Y aquí entraremos en un tema, la corriente directa y la corriente alterna. Al tener una corriente directa alimentando nuestro bobinado, en este caso, el bobinado hace referencia a un alambre metálico que se enrolla y que a su vez tiene que tener un esmaltado especial para que los electrones tengan que seguirlo, como en este caso. Sin este esmaltado, cabe decir que la energía pasaría por lo que más le conviene, por lo tanto haría simplemente un arco y se devolvería a la batería. En este caso sabemos que con corriente directa tendríamos siempre un polo negativo y un polo positivo sin interacciones. Pero al tener una corriente directa vemos cómo la brújula se mueve de un lado hacia otro. Esto es porque el campo electromagnético que se genera alrededor colapsa cada vez que la energía cambia de dirección. La pregunta que seguro estará viniendo a tu cabeza es cómo este principio de magnetismo hace que podamos producir fuerza mecánica. Bueno, pues este es uno de los más básicos motores eléctricos. Ya existen variaciones en donde se intenta mejorar su eficiencia. Estos motores producen calor, por lo tanto es importante colocarles un ventilador en la parte de atrás que haga que pase aire a través de ellos y disminuya su calor. Pero bien, la parte más importante de este motor son tres. El eje, que es a través del cual vamos
a sacar la fuerza mecánica. El bobinado, que es el que va a estar cambiando de campo electromagnético para así empujar al rotor. En este caso tenemos el siguiente diagrama de cómo es un motor. Tenemos un embobinado adentro y los imanes afuera. Sin embargo, esto puede ser al revés y es mucho más eficiente. ¿Por qué es mucho más eficiente? Bueno, tenemos aquí un diagrama de cómo funciona un motor. Estas partes que vemos al exterior son los bobinados, que van a seguir una fluctuación. Esta fluctuación va a hacer que el campo electromagnético cambie de positivo a negativo de un lado a otro. Dentro tenemos el rotor, el cual está formado por imanes permanentes o por metal. Esto depende del tipo de motor que se esté usando. Tenemos los motores de inducción, son los más comunes que podemos observar y es como el que tenemos en la primera plantilla. Muy bien, entonces estas pequeñas cosas de aquí generan un campo electromagnético variable. Sabemos que los campos electromagnéticos variables van a hacer que la aguja de la brújula gire de un lado a otro. Ahora imaginemos que esa aguja es el rotor y esos campos fluctuantes están organizados para que siempre esté en constante movimiento. Y ahora imaginemos que podemos suministrar la suficiente energía para que este campo electromagnético crezca o se haga más chiquito dependiendo de la posición del rotor. Bueno, pues así es como logramos obtener fuerza mecánica a través de estos campos electromagnéticos fluctuantes que están alrededor de estas y causan un empuje directo hacia el rotor, provocando un giro. En este caso, vamos a pasar a la explicación de cómo es un generador, que lo tenemos aquí mismo. Como pueden ver, es algo muy parecido al motor eléctrico, porque ambos siguen el mismo principio. Recordemos que los campos electromagnéticos generados aquí, al hacerse fluctuantes y cambiar de polos, son capaces de empujar este eje hacia un lado o hacia el otro, haciendo que, por ejemplo, este sería negativo, este sería positivo, por lo cual se va a alejar hacia acá, porque por ley de atracción se va a repeler. Y este es norte y este es sur, entonces se va a repeler. Y supongamos que este cambia sur, norte, una y otra vez, lo cual va a hacer que el rotor gire con más o menor velocidad, depende de la fuerza del campo magnético. Sin embargo, si aplicamos este concepto al contrario, podemos obtener un generador eléctrico. En este caso, para el generador, sí logré conseguir un simulador que puede decirnos de una manera más clara lo que está pasando. Muy bien, voy a mostrar los campos y voy a mostrar el medidor de campo. En este caso, nosotros podemos ver un generador muy diferente a lo que estábamos viendo. Sin embargo, si nos ponemos en claro, es el mismo concepto. Pongamos que el rotor es la parte que está girando, o sea, el imán permanente. Y nuestro embobinado es la parte que está en el foco. Sabemos que al girar un imán vamos a cambiar sus polos. O sea, el sur va a estar de un lado, del otro, de un lado, del otro. En este caso, este giro va a hacer que los electrones en el embobinado fluctúen y se muevan, produciendo energía eléctrica. Y así es como un generador puede generar energía eléctrica. Sin embargo, pensemos, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de colocar la energía en el imán, lo colocáramos en el embobinado e hiciéramos que este fluctúe, como lo tenemos en este de aquí? Estaríamos cambiando el campo electromagnético. E imaginemos que la brújula es nuestro rotor. Estamos viendo cómo gira. Este giro tiene que ser controlado y a través de múltiples imanes, a través de múltiples de estos, podemos hacer que este gire en 360 grados con una mayor velocidad o con una menor velocidad. Y así es como funciona. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Octavio Calderón Cárdenas y les voy a hablar un poco sobre la utilidad que le podemos dar a los motores eléctricos hoy en día en nuestra actualidad, que a fin de cuentas es algo muy común que hemos visto
estos últimos años. Y no nomás estos últimos años. Yo creo que estos últimos años se ha hecho mucho debut, pero por los automóviles eléctricos, que van a estar funcionando en base a un motor eléctrico para estar sustituyendo la gasolina como combustible. Pero no solo se utiliza con los carros, sino también lo podemos ver día con día ya sea en un microondas, que también es base a un motor eléctrico, ya sea en una licuadora, ya sea en una aspiradora, en varios artículos que tenemos así en la casa, o herramientas de trabajo. Tal vez llámesele pulidora, llámesele taladro, llámesele ya sea una sierra para cortar madera, y entre otras herramientas más. Que actualmente, pues como ya se había mencionado, lo hemos visto más ya sea por los automóviles Tesla, tal vez, que está retomando la industria del automotriz al sustituir todo, bueno, al meter los carros eléctricos. Y pues también ya lo vemos en varias agencias o marcas de carros, ya sea Ford, ya sea Chevrolet, ¿no? Que también están sacando ya poco a poco sus primeros automóviles en base a motor eléctrico. Y yo creo que, bueno, de hecho, conforme va pasando el tiempo, los vamos a ir viendo más seguido y vamos a estar teniendo más convivencia directamente con ellos, más de la que tenemos actualmente.